Unidad 2. Escuela Crítico-Social. Estudios de las industrias culturales. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los acontecimientos con mayor repercusión del siglo XX. Diversos fenómenos sociales se presentaron durante el periodo de guerra y posguerra, los cuales fueron estudiados por diversas corrientes de pensamiento, en especial la denominada corriente crítico-social, impulsada por la otrora Escuela de Frankfurt. Esta se interesó por los procesos de la comunicación que se presentaban en ese entonces. Aspectos como el avance tecnológico, el poder político, económico y el auge de un pensamiento idealista y nacionalista marcaron un nuevo panorama que fue el centro de atención para los críticos sociales. A continuación se presentan algunas bases del pensamiento crítico social inspiradas en la denuncia de nuevas formaciones y deformaciones de la cultura, como también la comunicación y sus diferentes variables fenomenológicas. Los estudios críticos sociales de principios y mediados del siglo XX centraron sus bases en la crítica y la denuncia del capitalismo como modelo económico y social. Su corriente de estudio parte del marxismo materialista de enfoque cualitativo. A diferencia de la escuela funcionalista, los críticos sociales no desarrollaron sus investigaciones en los efectos de los medios en las audiencias, sino en el perjuicio que estos presentaban para la humanidad, especialmente en la construcción de cultura. La Escuela de Frankfurt presentó su contraposición al funcionalismo, considerado como parte del sistema de dominación y alienación, por lo que cimentaron sus estudios en la afectación que el capitalismo y todas sus formas hegemónicas de reproducción industrializada realizaban contra la gran cultura culta y las manifestaciones humanas. Una de las características denuncias acerca de la deformación de la cultura está concentrada en lo que estos denominaron cultura de masas, la cual surge como consecuencia del crecimiento y expansión de la industrialización y los procesos mercantilistas e internacionalización de los productos de consumo masivo. Esta concepción permite entender cómo el consumo está por encima del sujeto y hasta del mismo producto. Es decir, la obra creada se produce, reproduce y mercantiliza de manera masiva y pierde su esencia al convertirse en un artículo de consumo no valorado. Los postulados de la cultura de masas permitieron establecer ese mismo efecto, pero en la denominada comunicación de masas, desde donde se abordan los diversos fenómenos contextuales a partir de la formulación de modelos interpretativos de la realidad comunicativa. La comunicación de masas es entonces un producto de la industrialización de la cultura, un proceso de producción de mensajes en serie que se distribuyen a través de los medios masivos de comunicación. Al igual que los productos de alto consumo, estos sirven para satisfacer las necesidades adquisitivas de la sociedad de consumo, especialmente en lo relacionado con la información y el entretenimiento. El centro de pensamiento y debate de la corriente crítico-social es liderada por los teóricos de la Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno y Max Horkheimer. Estos pioneros iniciaron sus bases conceptuales en la crítica a la industrialización de la cultura y su oposición a los fenómenos del capitalismo sobre las sociedades avanzadas, por lo que los orígenes del término industria cultural se debe al análisis crítico acuñado por estos pensadores. En sus posturas críticas diferenciaron de manera categórica la fuerza estética y moral del viejo concepto de la alta cultura, como es el caso de las expresiones artísticas y el crecimiento de la industrialización de productos y servicios culturales como la radio y la música popular. Actualmente las industrias culturales de la comunicación hacen parte de las economías internas y del Producto Interno de algunos países en desarrollo. Estas abarcan el sector de la información y las comunicaciones en cuanto a la producción audiovisual como el cine, la televisión o el video, y en el sonido a través de la radio y el disco, y los medios impresos como diarios, revistas y libros. La Escuela de Frankfurt también denunció las formas de manipulación de las conductas por parte de los medios de comunicación masivos. En la Segunda Guerra Mundial, la radio, la prensa, el cine y la publicidad posibilitaron una empatía al nazismo beligerante, acrecentando el sentido nacionalista y la ideología fascista. Los mensajes contenidos en estos medios moldearon la conducta de las audiencias y provocaron una reacción positiva a los ideales de las dictaduras. En la actualidad, gran parte de los estudios frankfurtianos permitieron establecer nuevas categorías de análisis para la propaganda política y los anuncios comerciales que inciden en las predilecciones de los consumidores por sus mensajes de manipulación y adoctrinamiento. Estos estudios críticos también aportaron en el análisis de otros contextos como el militar o el religioso. El adormecimiento crítico del individuo frente al embate controlador del capitalismo y del consumismo a gran escala es uno de los abordajes de estudio más recurrentes, no solo en la comunicación, sino también en la sociología, la psicología
inclusive la economía y la política. Los estudios de las industrias culturales de la Escuela de Frankfurt, a partir de su denominada visión apocalíptica o negativa de las sociedades actuales y el declive de la cultura, realizaron un importante aporte a los estudios de la comunicación desde los siguientes ejes de conocimiento: el consumo por encima del bien común y de lo público, y el bien público sobreexplotado por la sociedad de consumo; la cosificación y estigmatización como representación social que generan los bienes de consumo y la capacidad de adquirirlos; la contribución de los medios en la emisión de mensajes dominantes, estimulando la pérdida de objetividad y la manipulación. Conclusión: los estudios críticos sociales de la comunicación permitieron establecer diversos marcos de denuncia frente a las nuevas formas comunicativas que se presentaban a partir de los avances técnicos que incidían en los procesos de producción cultural. Los modelos o esquemas que explicaban el desarrollo comunicativo no presenta en el centro del debate al emisor y el receptor, sino al proceso mismo y las condiciones del contexto. En consecuencia, los factores políticos y económicos afectaron directamente la cultura humana y por ende su capacidad para razonar comunicativamente, frente al embate de los medios de comunicación, que según los críticos sociales tenían como objetivo oprimir el sistema social. El carácter negativo de esta escuela frente a su contraparte funcionalista les generó una identidad apocalíptica que, si bien era algo exagerada, permitió generar posturas reflexivas en cuanto al crecimiento dual entre tecnología, medios y el capitalismo industrializado, como agentes de dominación y banalización cultural. Finalmente, es importante profundizar estas y otras temáticas a través del material de referencia que encontrará en el curso. Igualmente, en los textos requeridos y complementarios que le permitirán ampliar sus conocimientos en estas temáticas. Gracias por su atención.